En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujeres, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Sí, por favor. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en la reencarnación. Ellos no aceptaban que hubiera una resurrección. Y uno de los argumentos es este que acabamos de escuchar en la primera lectura, en el Evangelio, donde le dicen los saduceos a Jesús: es que la ley de Moisés les decía, si un hombre se muere sin haber tenido hijos con su esposa, entonces que el hermano tome a esa mujer, y los hijos que tenga esa mujer se van a considerar hijos del difunto para que puedan recibirla como herencia. Por eso es que se les decía que tomaran como mujer a la cuñada viuda. Pero pues se vienen estos saduceos y le platican de una mujer que se casó, no tuvo hijos, y luego estuvo con el hermano y con el otro hermano, 7 hermanos. Yo creo que era la viuda negra. Eran 7 hermanos que van pasando y los 7 van a morir sin dejar descendencia. Y por eso ellos preguntan, entonces el conflicto, entonces ahora de cuál va a ser esposa, de cuál va a ser mujer, si estuvo con los 7. Jesús les responde que están en un error por la manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Porque cuando se interpretan las Sagradas Escrituras desde las leyes naturales, desde las posibilidades humanas, eso no funciona, no es lo que Dios quiere decir. Las Sagradas Escrituras no se interpretan por lógica humana. Y Jesús va a citar en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, donde Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiendo, y donde Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fíjense cómo no dijo yo fui, no dijo yo fui, yo soy. Sigo siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con esto nos va confirmando el Señor muchas cosas, que al morir nosotros no dejamos de existir. Si nosotros dejáramos de existir al morir, entonces el Señor habría dicho yo fui, pero ya no soy, porque ya se murieron, ya no existen. No, sí existen todavía. Entonces con esto nos confirma que al morir nosotros no dejamos de existir. Nuestro espíritu sigue vivo. Solo que los que afirman la reencarnación dicen que en el momento de la muerte el espíritu sale de ese cuerpo y se mete en otro cuerpo que está en formación en el vientre de una mamá, y se reencarnan de esa manera, vuelven a empezar un ciclo nuevo de vida. Estos lo llaman la reencarnación, pero esta reencarnación no existe. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección.
¿verdad? Jesús no ha reencarnado, Jesús resucitó y prometió que nos iba a resucitar a nosotros, porque entonces caeríamos en el mismo problema. Le podríamos decirle nosotros a los saduceos, ¿verdad? Si el Señor va a resucitarnos, pero yo me metí en 4 o 5 cuerpos diferentes, ¿en cuál voy a resucitar si estuve en 4 o 5 cuerpos diferentes? No se puede pensar en una reencarnación. No se podría, si esta reencarnación existiera, si fuera cierto la reencarnación, entonces no hubiera existido ya Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Por qué? Porque ya serían otras personas. Jesús hubiera tenido que decir, o Dios hubiera tenido que decir a Moisés, yo fui. Cuando en el monte Tabor se encuentran Jesús con Moisés y con Elías, aquí otra vez se vuelve a confirmar que no existe la reencarnación, porque si existiera la reencarnación, ya no se hubieran podido presentar Moisés y Elías. Estarían reencarnados en cualquier otro lado, ya no se hubieran podido presentar, y sin embargo se presentaron con Jesús ahí. A pesar de que estos personas habían vivido cientos o miles de años antes del mismo Jesús, habían vivido muchísimo tiempo antes de Jesús. Esto nos confirma entonces, primero, que sí existe la vida después de la muerte, que el ser humano no se muere completo. El cuerpo va a ser sepultado, pero el espíritu sigue vivo, es el que va a permanecer vivo esperando el día de la resurrección. Por eso es que el cuerpo mortal se deposita completo en algún lugar, esperando el día de la resurrección. Esto es lo que hace posible que haya justicia. Esta eternidad de nosotros es lo que hace posible que haya justicia. Si no fuéramos eternos y una persona asesina a otros 10 y lo agarran, ¿puede pagar? Imposible. Si todo el ser humano que muriera cayéramos en lo que se le llama el niquilismo, en la nada, a dejar de existir, como cuando muere un animal, como cuando muere una planta, simplemente dejan de existir para siempre. El ser humano no, pero si el ser humano dejara de existir, pues entonces no habría justicia. Porque una persona podría hacer daño a todos los que pudiera, robarles a todos los que pudiera, y cuando lo cacharan se quitaba la vida y ya no pagaba nada, porque ya se quitaba la vida y ya no había quien pagara. Pero resulta que somos eternos nosotros. Resulta que nosotros somos eternos, y como somos eternos, tenemos una eternidad para pagar lo que debemos. Una eternidad tenemos para pagar todo lo que se debe. Por eso Jesús nos advierte, pónganse en paz con sus enemigos, pónganse en paz con las personas con las que hay algún conflicto antes de que llegue el día de su muerte, porque si llega el día de tu muerte o se muere la otra persona, esa queja va a llegar al juez y te va a estar esperando para el día que te mueras, te va a estar esperando esa queja con el juez, y el juez te va a entregar a los policías, y ya sea que la persona se vaya al infierno, se vaya al purgatorio por el tiempo que fuera necesario para que pueda pagar. Hizo sufrir, va a pagar con sufrimiento hasta que termine de pagar su delito. Si alcanzó misericordia en el purgatorio, hasta que termine de pagar todas sus deudas. Todas sus deudas. Por eso es tan delicado tener deudas. Y no solamente estamos hablando de deudas económicas, también hay deudas de amor. Las personas que caen en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, en alguna cosa de estas, infidelidades, rompimiento de matrimonios, quedan con deudas de amor muy grandes. Deben amor y lo van a pagar, porque lo van a pagar. Nada va a quedar sin pagar, absolutamente nada. Deudas, algunas veces deudas por injusticias. La mamá que le echa la culpa que el hijo se robó el dinero que ella había puesto en un buró, y se lo dice y se lo grita y se lo reclama y lo insulta, y después de un tiempo lo encuentra en un saco ahí en la ropa, y se acuerda que ella lo metió ahí en ese saco, pero no va y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, te pido perdón. Como no pide perdón, no lo recibe, lo paga. Por eso hay que ponernos en paz con todos,
con todas las personas. No vamos a poder entrar al cielo si hay deudas de amor, si hay deudas de justicia, si hubo alguna ofensa, alguna cosa, robos, engaños o simplemente por no perdonar. Todo lo vamos a pagar, los daños físicos que pudiéramos nosotros provocar. ¿Cuántas veces perdemos la cabeza por tonterías verdaderamente? Hasta estaba viendo noticias, esto acaba de suceder, no sé si ayer o antier, pero en uno, aquí en México, no me acuerdo dónde, unas familias que por alguna razón parece que compartían la toma de agua y la vecina les cerraba. Unas casas más o menos bien acomodadas, y salen y se empiezan a gritar las dos señoras, y sale uno de los señores y sale el otro señor, y el otro pues en las cámaras que está ahí se ve que acomoda su pistola, y el otro se le viene encima y le tira un golpe y saca la pistola y le mete 7 balazos por algo que se podía solucionar. Se podía solucionar esto, y esto se va a tener que pagar, porque no corresponde la acción a la reacción que este hombre tuvo. Uno de ellos va a tener, el que murió va a tener que pagar los golpes que tiró, y el que disparó va a tener que pagar el disparo y la vida que arrebató. Los dos van a pagar. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y ya cómo le va a pedir perdón, ya como ahora ya se tiene que esperar al momento en el que tiene que ir a dar cuentas a Dios. A dar cuentas, se pagan muchas cosas, ya lo hemos comentado otras veces. Si a mí alguien me presta su reloj y su reloj vale 5,000 pesos, y entonces como a mí me gusta, yo se lo hago perdedizo y me quedo con él, me hago loco y me quedo con él y le quedo debiendo 5,000 pesos, pues los voy a tener que pagar. No es de que ya me escapé, no es de que se le olvidó, esto lo vio Dios y ya con eso es suficiente. Y le voy a pagar 5,000 pesos, no solo voy a pagar 5,000 pesos, le voy a pagar la enfermedad que le ocasionó el coraje que tuvo por mucho tiempo porque se dio cuenta que yo le robé el reloj. Voy a tener que pagar la desconfianza que se generó en su corazón y por lo tanto lo que les faltó a los demás por esa desconfianza. Le voy a tener que pagar el que no tuvo ese reloj para venderlo cuando su hijo se enfermó. Todas esas consecuencias, los conflictos que haya tenido con su esposa porque perdió ese reloj, todo eso lo voy a tener que pagar yo. Cada uno de esas consecuencias va a tener una sentencia. Nosotros también tenemos un juicio humano civil, y en este juicio civil estaba viendo yo un video donde una persona cometió varios ilícitos graves, algunos, entre ellos asesinatos, y le van diciendo, era muy joven, y le van diciendo, la sentencia se te declara culpable, la sentencia tantos años de cárcel, de tantos años, de esto tantos años, total que era 150 años que iba a tener que pasar en la cárcel. Y esta persona, joven, todavía no se podía decir que una persona muy grande de edad, cuando le dicen 150 años se ríe, porque sabe que no iba a durar 150 años. Entonces no iba a pagar, en la tierra no le alcanza la vida para pagar todo lo que debe, no le alcanza la vida para pagar todo lo que debe, pero es eterno. Y si va a tener una eternidad para pagar cada una de las cosas que hizo. La justicia divina sí tiene poder para hacernos pagar todas y cada una de las cosas que hayamos hecho. Por eso es tan importante arreglar todo antes de morir. Todo, incluso las herencias de los hijos. Qué importante es poner todos los límites a las herencias y todo para evitar conflictos, divisiones y enfrentamientos. Alguna persona... Si, por ejemplo, regresando al ejemplo, perdón, del reloj, esa persona me robó el reloj y va a tener que pagar todo eso. Pero si yo me pongo a criticarlo, si yo me quiero cobrar por la mala, si yo digo, me debe mi reloj y tiene esta bicicleta que vale 1,000 pesos y me la voy a llevar, porque al cabo que me debe más. Eso significa que yo me estoy cobrando, no, me estoy endeudando con la justicia divina. Esa persona me va a pagar 5,000 pesos y todas las consecuencias, y yo voy a pagarle los 1,000 pesos de esa bicicleta con todas las consecuencias que haya tenido.
No es que yo no me puedo cobrar, como se dice, no me puedo cobrar a lo chino. Yo no me puedo cobrar, eso depende de Dios. Yo le tengo que dejar el juicio a Dios. Él es el que va a decir el juicio y Él es el que va a determinar la forma como se van a pagar las ofensas. Eso solamente le corresponde a Dios. Si yo ofendí a esta persona porque me robó el reloj, si yo fui el que presté el reloj y me dice esta persona que se le perdió y yo lo insulto, él me paga el reloj que me perdió y yo tengo que pagarle el insulto que yo le hice, las ofensas, las venganzas, la falta de perdón, y empiezan a acumularse de esto una sentencia, de esto otra sentencia, de esto otra sentencia, de esto otra sentencia. Se va a pagar todo, mis hijos, hasta una mala cara. Hasta una mala cara. Por eso le hemos dicho, dice la sabiduría popular, nosotros no somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. De eso sí somos culpables. Tenemos que cuidar incluso los gestos de nuestro rostro para no hacer mal. Tenemos que cuidar los pensamientos que hay de nosotros, lo que permitimos en el corazón. Si vienen malos pensamientos, deseo de decir groserías, ofensas, y yo los acepto, ya con eso es suficiente, ya entro en pecado. Estoy aceptando el pecado, aunque no lo realicé. Aunque no lo realicé, ya acepté el pecado. Dice Jesús, el que ve con malos ojos a una mujer, ya pecó, porque ya consumó el deseo, lo aceptó. Por eso son tan peligrosas lo que le llaman ahora las fantasías sexuales, porque está aceptando el pecado, aunque sea algo que sabe la persona que nunca va a suceder, pero está aceptando. Eso ya es pecado, pecado que viene en el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que pensamos y Dios escucha lo que sentimos. Para Dios nada está oculto, absolutamente nada está oculto. Ahora, ¿cómo vamos a pagar nosotros los sufrimientos que ocasionamos? Con sufrimiento. ¿Todos los sufrimientos pagan nuestras deudas? No, solamente el sufrimiento que se acepta, que se une al sufrimiento de Jesús y se le ofrece. Cuando un sufrimiento lo unimos al de Jesús, adquiere valor. Un sufrimiento que no está unido al de Jesús es un simple sufrimiento que no sirve para nada. Solamente los sufrimientos unidos a Jesús tienen valor suficiente como para pagar pecados y para purificar el alma, purificar el cuerpo de la persona. Solo los sufrimientos de Jesús y los sufrimientos que nosotros unamos a los sufrimientos de Jesús y se los ofrezcamos a Él. Si nosotros se los ofrecemos, el Señor los toma y les da valor. Él les da el valor, nuestros sufrimientos no lo tienen. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables, no somos inocentes, estamos pagando, no hay ninguna gracia, no hay ninguna en pensar que estoy pagando, merezco privilegios porque estoy pagando. Estás pagando lo que debes, no hay ningún privilegio, no puede haber ningún privilegio ahí. Entonces el sufrimiento que se acepta, se une al de Jesús, se ofrece, ese sufrimiento puede pagar nuestras deudas y puede purificar nuestro cuerpo. La gran misericordia de Dios nos permite poder ofrecer nuestros sufrimientos pasados. Esto es una ventaja, porque a veces en el dolor pues no nos acordamos de ofrecérselo a Jesús, pero se lo podemos ofrecer, sufrimientos del alma o sufrimientos del cuerpo, porque puede ser dolor, el dolor de una enfermedad, pero puede ser también el dolor de una traición, puede ser el dolor de una ofensa de un hijo. Todo esto se puede ofrecer al Señor y el Señor lo convierte en un acto de purificación que te ayuda a pagar las deudas que tú tienes con tus hermanos. Estás sufriendo y estás pagando con sufrimiento el sufrimiento que tú provocaste, pero solamente si se une a Jesús. Si no, no tiene el valor para pagar, no tiene el valor para purificar a ninguna persona. Por eso es tan importante, en primer lugar, aceptar la situación. Esto no quiere decir que la persona no vaya al doctor y no se cuide, no. Nosotros podemos y debemos hacerle la lucha para mantener la vida, podemos y debemos hacerle la lucha hasta donde da la ciencia.
hasta donde llega uno, según las posibilidades económicas. Hasta ahí topas, hiciste lo posible, lo demás lo ofreces. Estás haciendo un tratamiento, da resultado o no, lo ofreces. Todo eso lo aceptas ya, porque ya hiciste lo humanamente posible. Ya lo demás nos pone en riesgo. Es cuando algunas personas empiezan a buscar brujos, empiezan a buscar limpias, empiezan a buscar y se empiezan a endeudar con la justicia divina de una manera impresionante, porque todo eso de las limpias, de las cartas y de todo ese tipo de cosas, provocan derechos al enemigo de Dios bien difíciles, bien duros para pagar. Mucho sufrimiento se ocupa para pagar ese tipo de pecados, mucho sufrimiento. Pero sin embargo se puede, incluso ese sufrimiento que provoca el enemigo de Dios a los que les hace un favor, también podemos ofrecerlo a Dios. Su misericordia es grandísima. Todo sufrimiento que hayamos experimentado, incluso desde el primero que hayamos experimentado en nuestra vida, podemos nosotros ofrecérselo, aceptarlo nosotros y entregárselo a Jesús, unirlo a la cruz de Jesús. Todo, desde el primer sufrimiento que hayamos tenido en el vientre de nuestra madre, incluso donde no tenemos conciencia, no está registrado a nivel material eso en nuestra memoria. Un sufrimiento mientras estamos en pecado no tiene valor. Cuando nosotros estamos en pecado, lo que hacemos no tiene valor, no tiene vida. El que está en pecado, todo lo que hace está muerto, no tiene vida. Pero la misericordia de Dios otra vez es tan grande que permite que una vez, si yo estoy en pecado y hago un bien aquí, doy una limosna a una familia necesitada, le compro medicinas a otra persona que ocupa, hago varias cosas, pero yo estoy en pecado, no tiene ningún valor lo que hago. En el momento que yo me confiese sacramentalmente y adquiera la gracia, inmediatamente el Señor le da valor a todo lo que yo hice. Por eso, aunque estemos en pecado, necesitamos permanecer en el bien, ser perseverantes en el bien que estemos haciendo. No porque estemos en pecado ya no vale o ya no sirve. Sí sirve cuando recuperes la gracia. El problema sería que la persona muriera en pecado, entonces se muere sin obras. Todo lo que haya hecho, cuando pecamos, todo pierde valor. Todo lo que hemos hecho desde el primer acto bueno hasta lo que estemos haciendo en ese momento, cero, no sirve de nada absolutamente. ¿Por qué? Porque el pecado no nos permite estar unidos a Jesús y Jesús es lo que le da valor a todas las cosas. Estamos separados de Jesús por el pecado, nada de lo que hemos hecho ni de lo que hagamos en el momento sirve de nada. Pero cuando nos confesemos y recuperemos la gracia, todo adquiere valor. Todo adquiere valor. Esto gracias a la misericordia de Dios. Por eso es tan peligroso morir en pecado, porque morir en pecado sería morir sin obras, con obras sin valor. Por muy buenas obras sin valor, porque solamente la unión con Jesús es lo que le puede dar valor a lo que nosotros hacemos. Por eso es conveniente ofrecer todo al Señor, ofrecer desde la mañana, ofrecer todo lo que vaya a suceder y en la noche recapitular, repensar qué fue lo que pasó o cuando tengamos conciencia de que hay algo que nos duele, que nos lastima, que nos molesta, ofrecer inmediatamente unirlo al sufrimiento de Jesús para que tenga valor y con esto vamos restándole al purgatorio porque ya se está pagando en la tierra y ya no tendríamos que esperarnos a llegar al purgatorio para pagar todas esas cosas porque todo se va a pagar, hasta una mala cara se va a pagar. Tenemos toda la eternidad para pagar, toda la eternidad. Cuando muere un papá o muere una mamá, tiene toda la eternidad para pagar cómo dejó a su familia, cómo dejó a los que le rodeaban. Tienen una eternidad para pagar. Cada conflicto con el esposo, con la esposa que no se perdonaron, que no se solucionó, pues va a tener que pagar. Si no estuvo perdonado ni arreglado, se tiene que pagar. Y se tiene toda la eternidad, toda. Entonces aquel hombre que le dijeron, tiene 150 años en la justicia humana, en la divina no sabemos. Suponiendo que en la justicia divina fueran 500 años, tiene una eternidad, le sobra tiempo.
Tiene una eternidad completa para pagar. Si alcanza misericordia, se le va a dar la oportunidad de pagar eso en lo que se llama el purgatorio. Si no alcanza misericordia, pues entonces toda la eternidad lo va a estar pagando. Toda la eternidad, toda la eternidad. Por eso les invito hoy a que pidamos al Señor, como un regalo de esta Santa Misa, el don de discernimiento. Porque hay muchas personas que van a pagar pecados que ellos interpretaron que eran cosas buenas y eran pecado. Y ellos pensaron que eran cosas buenas y eran pecado. Se imaginaron, malinterpretaron como los saduceos la palabra de Dios, se equivocaron, y si se equivocaron e hicieron sufrir, lo van a tener que pagar. El sufrimiento que provoquemos lo vamos a tener nosotros que pagar. Y hay muchas personas que piensan que están bien, sobre todo ahorita que se utiliza tanto esa frase con los hermanos de Gringolandia: hice lo que creí que era correcto. Eso ha hecho que cometan tantos errores las personas, tantos errores, como esta noticia de lo que acaba de suceder. A lo mejor aquel señor sacó su pistola porque dijo: yo pensé que era lo correcto. ¿Eso le libraría de la cárcel en la tierra? No creo. Porque no, si la otra persona hubiera sacado una pistola, estaba defendiendo él su vida, pero la otra persona no sacó ningún arma. Ninguna arma. Él perdió en la cabeza, le metió 7 balazos. Si hubiera defendido, hubiera sido un balazo, tal vez al aire, tal vez a los pies. Se estaría pensando que está tratando de defenderse, pero 7 balazos estaba desahogando. Simplemente estaba desahogando. En la justicia divina, lo más probable es que tenga que pasar el resto de su vida en la cárcel, y no se veía grande de edad. Y en la justicia divina, pero ¿alcanzará la justicia divina para pagar lo que hizo? ¿Quién sabe? Tiene que pagar el sufrimiento de la esposa, el sufrimiento de los hijos, el sufrimiento de los papás, de los hermanos, de esa persona que mató. Todas son deudas por esto, o por esto la sentencia es esto. ¿Cuánto va a durar? Una pérdida de control. Aunque la persona diga: yo hice lo que creí que era correcto. ¿Esto de qué sirve en el juicio de Dios? Que yo crea que es correcto. ¿Eso de qué sirve? No sirve de nada. Lo que nosotros necesitamos hacer es la voluntad de Dios, no lo que nosotros pensamos que es correcto, porque no tenemos esa medida. Nosotros no sabemos de justicia. Este hombre recibe un golpe en la cara y le regresa 7 balazos. Está desproporcionado. Eso es lo que pasa porque nosotros perdemos el control. Entonces nosotros no podemos hacer justicia, se la tenemos que dejar a Dios. No nos corresponde a nosotros. El ejemplo que hemos puesto: el niño que le da una patada en la espinilla a su hermano mayor, se enoja a su hermano mayor porque en la espinilla pues duele bastante las patadas, se regresa y le da 3 a su hermano. No le regresó una, le dio 3. Le dio 3 porque él pensó que ese era lo correcto, y hasta después de la 3ª patada se desahogó y ya se sintió a gusto, pero ya debe 2 patadas. Y además no era quien para imponer esa justicia. Ni la mamá se lo va a permitir, ni Dios se lo va a aceptar. Entonces acaba de adquirir una deuda con la justicia divina. Cuidado, no hay que malinterpretar las cosas. Existe la eternidad para pagar. Te hagan lo que te hagan, van a pagarlo. Hay una eternidad para que te paguen. Minuto por minuto, segundo por segundo de sufrimiento que te hayan provocado, hay una eternidad para que paguen. Y se va a ir sumando cada una de las sentencias. Por eso son tantísimos los años que se pasan en el purgatorio, y allá sí es un sufrimiento que no se parece nada al de la tierra. El de la tierra, el sufrimiento de la tierra es un juego de niños en comparación del sufrimiento del purgatorio. El del purgatorio es similar al del infierno, pero en el infierno son atormentados por los demonios, y eso saben ellos que es para siempre. No hay un día de descanso, no hay noches, no hay momentos para dormir. No existe un segundo que puedan ellos descansar, ni un segundo. Por eso no se puede desear el infierno absolutamente para nadie, pero hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de evitarlo, sin malinterpretar la voluntad de Dios, ni querer hacer las cosas a nuestra manera.
Vamos a pedirle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.